Bienvenidos nuevamente, futuros tecnólogos, a este espacio de reflexión académica donde hoy vamos a dejar de lado por un momento la atención al paciente para centrarnos en el paciente más importante que tendrán a lo largo de toda su carrera profesional, que son ustedes mismos. Hoy iniciamos el estudio del Manual Superior de Salud Ocupacional y Gestión de Riesgos. Y quiero empezar diciéndoles algo que puede sonar duro, pero que es la realidad de nuestra profesión en el Ecuador. Y es que la atención prehospitalaria se configura como uno de los entornos laborales de mayor complejidad técnica y humana, porque a diferencia de sus colegas enfermeros o médicos que trabajan dentro de un hospital donde controlan la luz, la temperatura y la seguridad, ustedes van a trabajar en lo que llamamos un escenario no estructurado. Piensen en esto: la calle, el domicilio de un paciente en un barrio periférico, una carretera interprovincial bajo la lluvia o una zona de conflicto social se convierten en su oficina y en su quirófano improvisado, donde la seguridad es la única variable que separa un rescate exitoso de una tragedia doble. Y no estoy exagerando, porque las estadísticas del IES son alarmantes, ya que solo en el año 2023 se registraron más de 20.000 accidentes laborales en el país, y de esa cifra, casi el 32% ocurrieron in itinere, es decir, mientras el trabajador se movilizaba, lo cual resuena muchísimo con nosotros que vivimos sobre ruedas. Para entender cómo protegernos, primero debemos conocer las reglas del juego, el marco jurídico, porque en Ecuador la protección del trabajador no es un favor que les hace el jefe de la empresa de ambulancias o el comandante del cuerpo de bomberos. Es un derecho constitucional garantizado en el artículo 326 de nuestra Constitución, que dice claramente que toda persona tiene derecho a trabajar en un ambiente que garantice su integridad y salud. Pero la norma que ustedes deben conocer al revés y al derecho es la resolución CD 513 del IESS, que es el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Esta resolución define qué es un accidente de trabajo, describiéndolo como todo suceso imprevisto y repentino que les cause una lesión corporal, y aquí quiero que presten mucha atención al concepto de accidente in itinere, que es el que ocurre cuando van de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. La ley los protege en ese trayecto, pero ojo, la condición es que el recorrido sea cronológica y topográficamente ininterrumpido. Y les pongo un ejemplo muy común. Si ustedes salen de su guardia y deciden desviarse 5 cuadras para ir a dejar a su novia o para comprar el pan en una panadería que no queda en su ruta directa a casa, y en ese desvío sufren un choque, el IES puede negarles la cobertura de riesgos del trabajo porque rompieron la continuidad del trayecto, dejándolos solo con la cobertura de salud normal, que tiene prestaciones económicas mucho menores. Ahora, entrando en la materia de los riesgos físicos, tenemos que entender que la ambulancia es un recinto industrial comprimido en 8 metros cúbicos, donde ustedes están sometidos a energías físicas brutales, empezando por el ruido. La acústica de la emergencia es hostil, y aunque a muchos les sube la adrenalina escuchar la sirena, tienen que saber que ese sonido es su enemigo. La normativa nacional permite hasta 85 decibeles para una jornada de 8 horas, pero una sirena de ambulancia está diseñada para emitir entre 110 y 120 decibeles para que los escuchen los carros de adelante. El problema es que muchas de nuestras ambulancias no tienen el aislamiento adecuado y el ruido se filtra a la cabina llegando a 90 o 95 decibeles. Y la ciencia nos dice que por cada 3 decibeles que sube el ruido, el tiempo seguro de exposición se reduce a la mitad, así que si no se cuidan van a terminar con hipoacusia inducida por ruido, que es esa sordera característica del paramédico viejo que no escucha los sonidos agudos. Por eso, la medida de control no es solo subir el volumen de la radio, es usar diademas o headsets de comunicación interna y mantener las ventanas cerradas cuando la sirena está encendida. Otro enemigo invisible es la vibración. Ustedes pasan su vida sentados o parados sobre un vehículo que salta en los baches de nuestras ciudades, y esa vibración entra por sus pies y glúteos y viaja directo a su columna vertebral. Resulta que la frecuencia de resonancia de la columna humana está entre 4 y 8 Hz,
que coincide lamentablemente con la vibración de las ambulancias de suspensión rígida, y esto acelera la degeneración de sus discos intervertebrales, provocando hernias incluso si no cargan peso, por lo que es vital exigir asientos con suspensión neumática y mantener bien los amortiguadores del vehículo. Cambiando al riesgo biológico, que es quizás al que más miedo le tenemos, debemos recordar que la ambulancia es un espacio confinado donde la distancia social es imposible. En Ecuador, nuestro perfil epidemiológico nos expone a todo, desde tuberculosis y hepatitis B hasta el VIH. La gestión de los desechos es la primera línea de defensa, y aquí la norma es estricta con los colores, rojo para lo infeccioso y negro para lo común. Quiero ser muy enfático en el manejo de cortopunzantes porque he visto accidentes terribles por negligencia. Las agujas, catéteres y ampollas rotas van exclusivamente en el guardián o contenedor rojo rígido, nunca en la funda roja plástica, y ese guardián debe estar fijo a la pared de la ambulancia, porque si hay un frenazo y el guardián sale volando y se abre, tenemos una lluvia de agujas contaminadas. Además, las bolsas rojas de desechos biológicos se cierran cuando están al 80% de su capacidad y se hace con nudo o cinta. Jamás usen grapadoras porque al presionar pueden expulsar aerosoles contaminados a su cara. Pero, ¿qué pasa si a pesar de cuidarnos nos pinchamos? Aquí entra el algoritmo de actuación y el famoso kit púrpura del Ministerio de Salud. La regla de oro en toxicología biológica es el tiempo. Si se pinchan, lo primero es lavar con agua y jabón. Pero por favor, no froten la herida con cepillo porque eso crea microabrasiones que le abren la puerta al virus. Y tampoco expriman la herida como si fuera un limón. Inmediatamente deben reportar y acudir a la emergencia, y aquí corren 2 relojes. Para el VIH, si el riesgo es alto, deben iniciar el esquema de antirretrovirales de emergencia idealmente en las primeras 2 horas y como máximo hasta las 72 horas, porque después de ese tiempo la eficacia es mínima y el virus ya se habrá instalado en su sistema. Para la hepatitis B, si ustedes no están vacunados o tienen los anticuerpos bajos, necesitarán inmunoglobulina y vacuna. Por eso, el seguimiento médico dura hasta 6 meses, tiempo durante el cual deben usar preservativos y no pueden donar sangre hasta que se descarte la infección. Recuerden, compañeros, que la bioseguridad no es miedo, es disciplina técnica. Usar sus gafas, sus guantes de nitrilo y sus mascarillas N95 no es opcional, es lo que les asegura llegar sanos a casa. En la próxima clase hablaremos de cómo cuidar su espalda y su mente, que son igual de importantes.